Muy bien, bienvenidos damas y caballeros a la discusión programada para la presente semana, donde estamos desarrollando las temáticas que tienen que ver con la parte complementaria del cómputo 3, comprendido en la unidad del mismo número, donde estamos dando las herramientas para efectos de poder darle seguimiento, validación y control a todas aquellas proyecciones que hemos realizado con anterioridad, considerando el hecho de que hemos visto hasta este punto toda la dinámica de proyección de estados financieros, o como se conoce, ¿verdad? La generación de los estados pro forma, y después empezamos a ver las herramientas de control. Se ha dicho a lo largo de la jornada del presente cómputo de que no es posible proyectar algo si no se puede controlar. Y evidentemente no podemos controlar aquello que no hemos planeado. Entonces, una de las formas de desarrollar el apartado de la planificación en finanzas es de que se basa exclusivamente en valores y magnitudes. Por lo tanto, una vez desarrollamos todo el apartado de los supuestos requeridos para crear el escenario bajo el cual proyectamos los proforma, después tenemos que ir viendo aquellos elementos que son requeridos para poder controlar esas proyecciones. En la jornada anterior, la jornada recién pasada, visualizábamos el primer apartado del control. Mirábamos en qué consistía la dinámica de control con sus 4 fases y sobre esa base estábamos explicando lo que era el control desde el punto de vista operativo, considerando el elemento clave para poder llevar esa dinámica de aplicación sobre la base del estado de resultados. Es decir, el informe financiero clave bajo el cual nosotros aplicamos la dinámica del control se basa en los cambios proyectados en el estado de resultados pro forma. Entonces, recordarán que hicimos una pequeña aclaración en su momento, porque el informe financiero completo se divide en dos, y la jornada anterior nos enfocábamos en la parte que iba desde las ventas hasta el ingreso operativo neto, o como nosotros le conocemos, utilidad antes de intereses e impuestos. Todo ese tramo del estado de resultado era conocido como sección operativa, porque comprendía todo lo relativo a lo que era el funcionamiento ordinario del negocio y sobre la base de sus operaciones, los ingresos, costos y gastos que se generan. Sobre esa base aplicábamos la herramienta del control operativo y aplicábamos básicamente dos elementos. El primero era el punto de equilibrio operativo, que es aquel punto de indiferencia a través del cual nosotros medimos aquel nivel de producción y venta que se requiere tener para cubrir todos nuestros costos y gastos operativos. Una unidad adicional vendida sobre el punto de equilibrio ya me empieza a generar ganancias. Incluso hicimos brevemente un boceto de una gráfica por ahí donde se explicaba más de manera detallada la importancia de lo que era el punto de equilibrio operativo. Después tuvimos que manejar la opción de encontrar el mismo punto de equilibrio pero en unidades monetarias. Es decir, recordemos que la parte operativa comprende dos cosas. Uno, las unidades que se producen y venden. Y dos, el ingreso en dólares que esas unidades generan. Entonces aprendimos a calcular los dos puntos de equilibrio. Después que ya teníamos claro cómo se calculaba y cuáles eran sus aplicaciones, vimos de hecho algunos elementos de para qué nos servían los puntos de equilibrio. Calculábamos el grado de apalancamiento, es decir, el nivel de cambio que uno puede esperar en las utilidades, producto del cambio que hay en los ingresos, producto de las ventas. Llenábamos un cuadro por ahí y detectábamos el nivel de cambio basado en mantener fijos los costos los costos operativos en base a un nivel de producción en particular. Partiendo de ahí, sacábamos unas valoraciones de qué utilidad le hallábamos al grado de apalancamiento y básicamente concluíamos que así como el apalancamiento puede multiplicar los ingresos, beneficios o utilidades, también puede multiplicar las pérdidas. Por lo tanto, es importante saber el nivel de variabilidad con el que nos encontramos partiendo de un nivel de producción y una estructura de costos en particular. Ok, una vez hecho ese hilo conductor, entonces ahora vamos al tema que nos compete, que es básicamente una continuación directa del tema del apalancamiento operativo que vimos la semana anterior. Y en esta oportunidad nos compete ver el apalancamiento financiero, es decir, el otro esquema de control basado en el resto del informe financiero que tomamos de base, el estado de resultados, para ver cómo tienen alguna incidencia otras variables que están más allá
de la estructura de funcionamiento típica de lo que es el giro del negocio. En ese sentido, lo que vamos a ver en la presente jornada es el punto de equilibrio financiero. Vamos a definir su concepto y cómo se calcula. Vamos a identificar también cómo se hace el cálculo del apalancamiento financiero, definiendo obviamente su concepto y la forma de calcularlo. Vamos a realizar la interpretación que, como les he dicho en su momento, un elemento clave del profesional que se está formando en esta asignatura es la habilidad de saber interpretar todo aquello que nos da de resultado una herramienta, ¿verdad? Hemos mencionado de que hacer una división pues es lo más sencillo del mundo. Sin embargo, lo estratégico, el valor agregado que ustedes llevan como profesionales es saber interpretar el resultado de esa división y sobre esa base pues tomar decisiones, ¿verdad? Y por último, se plantea una pregunta que vamos a responder mediante el desarrollo de un caso muy corto, pero muy ilustrativo, de que si es realmente útil el apalancamiento financiero. Porque aquí estamos tratando de mostrarles a ustedes una perspectiva desde el punto de vista eminentemente financiero y estratégico. ¿Por qué? Porque tipos de empresarios hay muchos, tipos de inversionistas hay muchos, pero la evidencia demuestra que el uso del financiamiento mediante recursos de terceros suele ser mucho más rentable que casarse con la idea de utilizar solo fondos propios. Como digo, se respeta mucho la opinión de todos los inversionistas que dicen no, en el sentido de manejar inversiones, estrictamente manejamos nuestro capital como fuente de financiamiento. ¿Ok? Es respetable. Sabrán de qué manera llevan su control, sabrán de qué manera buscan un rendimiento acorde a lo que ellos exigen como inversionistas, pero, repito, pero la evidencia empírica demuestra que el uso de financiamiento externo mediante el uso de créditos, financiamientos a través de emisión de bonos, créditos a través de, perdón, financiamiento a través de créditos rotativos, líneas de crédito rotativo, etcétera, suelen ser muchísimo más productivos en términos de rendimiento que utilizar solamente fondos propios. Otros que son un poco más audaces, ¿verdad? Pretenden manejar exclusivamente el financiamiento a través de deuda, ¿verdad? A través de recursos de terceros. Sin embargo, pues hay una postura moderada entre un extremo y el otro, que ya lo hemos mencionado, que es aquellos que les gusta combinar las dos fuentes de financiamiento, parte propia, parte externa, y ahí donde, como dicen, ¿va? Como cuando alguien se pone a ver en una función de un circo, una persona que tiene 3, 4, 5 bolas y empieza a darles movimiento entre sus manos, ¿verdad? Procurando que ninguna se le caiga. Ahí es donde se usa la famosa frase de, entre comillas, hacer malabares, ¿verdad? Cuando se están vinculando distintas fuentes de financiamiento. De hecho, el caso que se le va a plantear acá en la respuesta que se va a dar a esta pregunta considera un escenario en el que se maneja un efecto combinado, es decir, un malabar, entre comillas, de fuentes de financiamiento para que vean ustedes cómo opera este sentido. Entonces, las preguntas guía para la discusión de esta tarde son la primera, ¿qué es el apalancamiento financiero? ¿Verdad? Sobre la base de su concepto, pues daremos respuesta a esta pregunta. Segundo, ¿qué beneficios aporta el uso de deuda? O sea, realmente vamos a comprobar con un caso puntual qué beneficios se le trae a un inversionista el utilizar deuda para financiarse. Y tercero, ¿cuáles son los riesgos que asume el empresario al utilizar deuda para financiarse? Porque como les he dicho, no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? O sea, hay cosas que usted, si bien es cierto, la evidencia le demuestra que es lo mejor, usted también como inversionista debe tener cierto cuidado por ahí, ¿verdad? De qué tipo de decisión tomar, qué tipo de fuente de financiamiento escoger y el por qué. No dejemos de lado, jóvenes, que desde que estábamos viendo el análisis de estados financieros en el cómputo anterior, visualizábamos que el apartado de todo lo que tiene que ver con inversiones empresariales está asociado al riesgo, ¿verdad? Entonces siempre existe la probabilidad de que yo pueda perder la inversión que estoy haciendo. Siempre existe la probabilidad de que no se logre el resultado que yo quiero, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la selección de una fuente para obtener financiamiento, sucede lo mismo, ¿verdad? Cualquiera puede decir, no, para mí es más seguro invertir mi dinero, porque así si no hay ningún problema, pues no le debo a nadie. Sí y no. O sea, sí tiene razón. Es su dinero y si lo pierde usted, punto.
no le debe a nadie. Pero, pero, ¿qué sucede cuando usted invierte su dinero y lo pierde? Ese dinero pudo haberlo destinado a otra cosa que sí le pudo haber redituado un rendimiento. Ahí es donde surge el famoso costo de oportunidad. ¿Me explico? Entonces, para que nos pongamos en contexto, ¿verdad? Doy todas estas valoraciones porque el tema, como lo podrán ver ustedes, va a ser sumamente sencillo, pero las implicaciones para el análisis y toma de decisiones es importante. Entonces, igual, si hay alguna inquietud o duda, pues con el mayor de los gustos la abordamos, ¿verdad? Alguna opinión o algo, pues igual la podemos retomar. Mencionamos, las empresas se apalancan financieramente y utilizan los gastos fijos, ¿verdad? Intereses, con el fin de lograr un máximo incremento en las utilidades por acción, cuando se produce un incremento en las utilidades operativas. Por si todavía existe la duda, el término apalancar, ¿verdad? Que es el que estamos utilizando muy seguido en el desarrollo de los temas de este cómputo, se refiere a lo que es el uso de deuda, ¿verdad? Para respaldar las operaciones. Se menciona de que el término apalancar fue acuñado allá por la década de los años 40, de los años 50, cuando se empezaron a hacer verdaderos estudios sobre el ámbito financiero, implicaciones de riesgo, rendimiento y otros elementos por ahí, porque comparaban cuando Arquímedes, ¿verdad? Que fue un sabio griego, decía que él fue el inventor de la palanca, ¿verdad? Que era básicamente que consistía en que había un trozo de madera que colocaba debajo, ¿verdad? De cierta situación, de cierta, perdón, cosa que quisiera mover, puede ser una roca, podría ser un árbol, etcétera, y lo apoyaba sobre un punto de apoyo y él hacía fuerza en un extremo de la palanca y la palanca levantaba el peso que estaba al otro lado. Entonces, se dice, ¿verdad?, que la famosa frase de Arquímedes, dadme un punto de apoyo y mover el mundo, se basa en eso, de que él podía ver que con un pequeño nivel de esfuerzo, apoyado en la palanca, lograba grandes resultados en términos de mover peso. Entonces, los teóricos de finanzas, ahí en la década de los 40 y 50, bautizaron el término del uso de deuda para respaldar operaciones en una empresa bajo el término de apalancamiento, ¿verdad? Que es decir, la palanca en este caso, ¿cuál es? La deuda. ¿Quién es Arquímedes? El empresario. ¿Y cuál es el peso? El resultado que ellos quieren obtener. Entonces, un poco de cultura general, ¿verdad? Para entender del porqué del origen del término apalancar, que es muy utilizado en finanzas. En resumen, el uso de deuda, ¿verdad? Para respaldar sus operaciones. Mencionábamos el hecho de que hay gastos, ¿verdad? Derivados de esta, porque recordemos que tenemos que pagar intereses, o sea, el costo que nosotros pagamos por usar dinero de un tercero. Y sobre esta base también tenemos algunas implicaciones tributarias, ¿verdad? Recordemos que los intereses son deducibles de impuestos y por lo tanto, pues eso me ayudan a mí como empresario a reducir mi base impositiva sobre la cual se me aplica el impuesto sobre la renta. Entonces, el buen uso de la capacidad de financiación originada por el uso de deuda aplicada en activos productivos deberá traer como consecuencia un incremento en las utilidades de operación y por lo tanto un incremento en la utilidad por acción. ¿Por qué se recalca esto, jóvenes? Recordemos que los autores de estos textos que tenemos nosotros como guía parten de la premisa que las corporaciones, ¿verdad? Que en este caso son lo que aquí conocemos como sociedades anónimas, ¿verdad? Las corporaciones en Norteamérica manifiestan el nivel de utilidad real percibida en base a qué tanto dinero le pueden dar a cada dueño de la empresa. Recordemos que los dueños son las personas que compran acciones. Entonces, la utilidad por acción es el beneficio en dólares que se le da a un propietario de empresa por cada acción que éste posee. En ese sentido, todos los textos que ustedes revisen van a dar como pauta esto, el incremento en la utilidad por acción. En ese sentido, también se recalca cuando se habla del buen uso de la capacidad de financiación, nos estamos refiriendo a que la teoría, como les he dicho, la evidencia empírica denota que el buen uso del financiamiento va enfocado a la adquisición de activos productivos. ¿Qué son los activos productivos? Hemos dicho, los activos fijos. Todo aquello que está comprendido dentro de mi propiedad, planta y equipo y que sirve como base productiva para la labor que yo como empresario desarrolle en el mercado, ¿verdad? Es decir, ese es uno de los grandes problemas que surge cuando hay empresas muy grandes, pero tienen el enfoque de administración familiar, donde padre o madre, ¿verdad? Son los dueños y ellos dirigen las operaciones del negocio
a través de los hijos. O sea, o los cónyuges de los hijos, ¿verdad? Ya sea la esposa de un hijo o el esposo de una hija. ¿A qué nos referimos con esto? De que no es raro que usted vea empresas grandes, ¿verdad? Que tienen mucho dinero, que sean y son empresas familiares, entre comillas, ¿verdad? En las que de repente a uno de los dos, de los dueños, por ejemplo, al papá, se le puede ocurrir que quiere cambiar su Hilux 2022 que tiene por una Porsche Cayenne. Y bueno, tienen el dinero y lo hacen, punto, no hay problema. Pero ¿cuánto vale una Porsche Cayenne? Vale $90,000, ¿verdad? Entonces, ya puede irle el dueño, pues, pues lo que él desee, claro, pero desde el punto de vista financiero y en términos de racionalidad económica, eso no es correcto. O sea, esos $90,000 no van a la base productiva del negocio, van a un gusto, ¿verdad? De la persona. Otro, que a veces hay empresas que tienen por costumbre manejar el detalle, y esto ya saliéndonos un poco del ámbito de las empresas que son administradas de forma familiar. Ya hablamos de empresas un poco más serias. Hay empresas que, por ejemplo, dicen, no, dentro de las prestaciones que nosotros tenemos para nuestros empleados, tenemos un rancho en la playa para que los fines de semana hagan uso y así y en ese mismo lugar hacemos nuestros eventos, actividades y todo. Ah, ok, está bien. Quiere decir que han gastado $250,000 en una propiedad a orilla de la playa. Y la empresa lo que se dedica es a producir lácteos y a distribuirlos. Es decir, $250,000 en un activo que no es productivo. Me doy a entender. Entonces, son cosas que se dan, son realidades que se dan, pero desde la perspectiva de la racionalidad económica no es pertinente destinar dinero en términos de financiación a aquellos activos que no sean productivos, ¿verdad? Como les digo, eso es lo que en papel, ¿verdad? Se ha demostrado que no es correcto, pero en la realidad, pues, ustedes saben, ¿verdad? Cómo son algunas personas en términos de manejar su dinero, porque eso no se discute, es de ellos. Ellos tienen el mejor criterio para hacer uso de él mismo según su percepción, ¿va? Entonces, ¿por qué aclaramos esto, jóvenes? Porque nosotros debemos enfocarnos en que nuestra mentalidad aquí, en términos del desarrollo de la asignatura, es la mentalidad de un financista, ¿verdad? Indistintamente de la carrera en la que estemos, tenemos que aprender a pensar como financieros. Entonces, si incluso nuestro deber es decirle a alguien que no, porque la inversión que pretende hacer, entre comillas, viene a resultar más en un gasto que en algo productivo, pues usted tiene el deber de hacerlo. Si al final lo hacen, ya es otra cosa, pero usted queda libre y usted hace valer su percepción, su opinión y su firma desde la perspectiva de un análisis técnico, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tenerlo para que ustedes se preparen, ¿verdad? Por el día de mañana tienen que estar en una encrucijada de ese tipo. Más o menos ustedes ya tendrán algún tipo de experticia sobre qué poder hacer en ese sentido. Por lo tanto, en esta sesión, perdón, exponemos qué es el apalancamiento financiero, cómo funciona, cómo calcularlo y evidentemente, según lo que estábamos viendo acá, qué beneficios aporta el uso de deuda. Entonces, el apalancamiento financiero ya como concepto, ¿verdad? Como un concepto puntual, consiste en el uso de deuda para adquirir activos que generen más activos. Si se percatan, la definición es simple, sencilla y rotunda, ¿verdad? Uso de deuda, ¿para qué? Para adquirir activos que me permiten generar más activos. Punto. ¿Ya? Es un concepto utilizado en operaciones donde la inversión que se hace es superior al dinero del que en realidad se dispone, por lo que con una cantidad inferior de dinero se puede conseguir una mayor posibilidad de ganancia o de pérdida. O sea, hay que recordar eso, que toda iniciativa de inversión lleva probabilidad de éxito o fracaso. Entonces, la probabilidad de éxito, ¿cómo se refleja? En ganancia. Probabilidad de fracaso, pérdida. Entonces, usted tiene que ser muy sensato a la hora de definir una línea de acción sobre la base de un análisis, porque tiene que tener consciente los pros y contras de todo lo que usted quiere emprender. Entonces, hablamos de que en términos de análisis financiero, toda inversión en la que usted requiera implica niveles altos de riesgo, ¿verdad? Unos más que otros, pero todas llevan consigo el riesgo. Iniciamos entonces este estudio revisando el concepto y forma de cálculo del punto de equilibrio financiero, que como les digo, es un complemento directo de lo que estuvimos revisando en la jornada anterior del punto de equilibrio operativo. En este caso, el punto de equilibrio financiero se refiere a la determinación del ingreso operativo neto que la empresa debe generar
para cubrir la totalidad de los costos fijos de financiamiento y producir utilidades por acción iguales a cero. Si se percatan, la lógica del concepto es muy similar a la del apalancamiento operativo. Pero, ¿qué sucede? Que en el caso del operativo estamos hablando de las operaciones del negocio. En el caso del punto de equilibrio financiero, nos enfocamos en el detalle del costo de financiarse, no el costo de operar, que es diferente, ¿verdad? Sino el costo de financiarse. Es decir, usar deuda para poder apalancar mis operaciones. Es importante recordar que en este caso el punto de equilibrio financiero maneja una variable clave. Si hacemos retrospectiva, cuando estábamos haciendo el análisis del punto de equilibrio operativo, recordarán que al hacer la dinámica de llenar aquel cuadro del análisis que hacíamos, nos topábamos que había una variable que se dejaba fija, que hasta se colocaba en valor rojo, que eran los 154 millones de dólares de los costos fijos operativos, ¿verdad? Que era el costo fijo de operar a ese nivel de producción. Y sobre la base de dejar fijo ese valor, veíamos un cambio, que de 10% pasaba a 20.8, ¿verdad? Eso es lo que pasaba en el caso del punto de equilibrio operativo. En el caso del punto de equilibrio financiero, la variable clave son los intereses, ¿verdad? Porque el costo fijo de financiarme, ¿cómo lo reflejo? Por los intereses que pago. Entonces, este análisis trata de la porción inferior del estado de resultados, es decir, la porción que va desde la utilidad antes de intereses e impuestos hasta la utilidad disponible para accionistas comunes. Por lo general, esta sección es llamada sección de financiamiento. Y aquí lo pueden ver. Recordarán que en la jornada anterior, el tramo de análisis de este estado financiero pro forma comprendía desde la venta neta hasta la utilidad. El cuadro amarillo iba desde este punto hasta aquí. Aquí es al revés. La pauta donde inicia este análisis es donde termina el anterior, ¿verdad? Porque ustedes pueden ver que inicia desde la utilidad antes de intereses e impuestos y finaliza en el dividendo por acción. Entonces aquí pueden ver la sección de financiamiento del estado de resultados, lo que está aquí en amarillo. Es decir, jóvenes, en esencia, cuando ustedes revisan un estado de resultados, así como son capaces de ver, por ejemplo, qué tan eficiente ha sido la administración, qué tan rentable es esa empresa, con solo ver los números, ya es una competencia que ustedes han desarrollado, también pueden tener claro de que pueden dividirlo en dos partes. Y cada parte tiene que ver con los tramos de los puntos de equilibrio en términos de la parte operativa y la parte de financiamiento, ¿verdad? Para que vean ustedes qué bonito el campo de finanzas, donde un informe que ustedes probablemente han visto muchas veces, ahora lo van a ver de una manera distinta. Y les garantizo que al finalizar la materia, jamás lo van a ver de manera igual. Entonces, pueden ver acá que iniciamos donde terminaba el punto de equilibrio operativo y así vamos hasta llegar al último detalle del dividendo por acción de este estado por forma. Igual, así como tuvimos que generar ciertos supuestos, ¿verdad? Para modelar un escenario que nos permitió, primero, hacerlos pro forma y segundo, empezar a sacar los puntos de equilibrio y el apalancamiento operativo. Así también tenemos que hacer lo mismo para el financiero. Para el desarrollo de este análisis se necesita saber lo siguiente. Número uno, en la empresa en estudio no existen acciones preferentes. Recordemos, las acciones preferentes son aquellas acciones que por ley tienen garantizado un dividendo no menor del 6%, ¿verdad? Y les concede preferencia a los dueños de estas acciones en la distribución de utilidades sobre los accionistas comunes, ¿verdad? En ese sentido, el accionista preferente, uno, no asume riesgo, ¿verdad? Y dos, tiene la particularidad de que no puede tomar decisiones. Es decir, en las asambleas generales de accionistas solo participa teniendo voz y no voto. No tiene ningún tipo de incidencia en la gestión administrativa y en la toma de decisiones de una empresa, ¿ya? Entonces, ¿por qué se aclara esto? Porque cuando existen acciones preferentes, el cálculo del punto de equilibrio financiero tiene cierta modificación por ahí. Lo vamos a explicar al momento que estemos haciendo el cálculo, pero les dejo claro ese apartado porque en la mayoría de textos que ustedes revisen se van a encontrar cuando hablamos de los puntos de equilibrio financiero con este escenario, ¿sí? De que en la empresa no existen acciones preferentes. Por lo tanto, el costo del dividendo que se les da a esas acciones es cero, no existe, ¿verdad? Número dos, el número de acciones comunes es de 26.3 millones. Esto nos sirve
para poder identificar que el valor de la utilidad por acción es de $2.32. ¿Cómo lo obtenemos? La utilidad disponible para los accionistas comunes entre el número de acciones que están circulando, ¿verdad? Esto es una simple división que nos da como resultado esto. La famosa UPA, o como le llama Gitman en sus textos más recientes, la GPA, que es ganancia por acción, ¿verdad? Que en este caso da 2.32. Teniendo entonces esto ya definido, vamos al cálculo del punto de equilibrio financiero. Para ello, tenemos que recordar que es el cálculo del valor de las utilidades necesarias para producir una utilidad por acción igual de cero. ¿Cuál es la fórmula? Recalco, la fórmula para el cálculo del punto de equilibrio financiero es esta, ¿verdad? Donde I mayúscula son los intereses. Recuerden que es el costo fijo que se paga por usar dinero de terceros, ¿verdad? Intereses. D, dividendo por acción preferente, que sería en este caso el numerador de esta expresión. Y T es la tasa fiscal, que recordarán en los ejemplos que hemos visto, bueno, recalcando, ¿verdad? Que en los ejemplos que vimos para hacerlos pro forma, la tasa fiscal era de un 40%, porque es la tasa que la IRS norteamericana define, ¿verdad? Para las corporaciones. En el caso del ejercicio que ustedes están realizando, de ese caso de seguimiento que le han venido dando en el cómputo 3, la tasa fiscal es de un 50%, ¿verdad? Cambia un poco ahí, pero la característica es de que siempre está involucrado un elemento de tasa fiscal. En ese sentido, como recordemos que no existen acciones preferentes, ¿verdad? En base al supuesto, implica que este valor es cero. O sea, no existe valor aquí en cuanto al dividendo. Y tenemos que, si recordamos la información del detalle relativo a los intereses, ¿verdad? A los intereses, que es la variable que tenemos aquí, es el valor que colocamos acá, ¿verdad? El valor que está en interés en el estado de resultados. Aquí tenemos el valor de los intereses que pagamos por el uso de deuda, ya sea emisión de bonos, ¿verdad? Que es deuda a largo plazo, o el uso de créditos, en caso de que fuera préstamo bancario. Y la siguiente expresión, que es el dividendo común, se nos vuelve cero, ¿verdad? Porque como no hay dividendo, entonces no se coloca valor acá. Y recordemos que cero no se puede dividir entre nada. ¿Me explico? Entonces, igual aquí solo ponemos el valor de la posible tabla, carga tributaria que podría haber. Y entonces obtenemos que al suprimir esta expresión solo nos queda el valor de los intereses a pagar, 41.40. Si se fijan, no es cosa de otro mundo, ¿verdad? Sino que la clave es, ¿qué vamos a hacer con este valor? Aquí es donde está el verdadero desafío. ¿Qué significa este 4140 y qué efectos tiene en mi estructura de el proforma? Ya una vez empezamos a hacer el análisis más detallado. Bueno, comprobémoslo entonces. Después de haber identificado eso, para poder entender qué efecto tiene esto en mi gestión financiera de mi negocio, debo calcular el apalancamiento, es decir, el efecto que el uso de la deuda tiene en mi estructura de costos. Entonces, considerando el efecto de un ingreso operativo cambiante, visualizamos qué efecto tendrá sobre las utilidades por acción, es decir, utilidades que realmente están disponibles para accionistas comunes. Se recalca, vea, esta la ponemos por acá. El apalancamiento financiero comienza donde termina el operativo. Y aquí lo teníamos comprobado, ¿verdad? El operativo iba desde acá hasta aquí y el financiero va desde aquí hasta el final. Entonces, es el traslape, ¿verdad? De valores. En este sentido, el grado de apalancamiento operativo se define como el cambio porcentual en las utilidades por acción que resulta de un cambio porcentual determinado en las utilidades. Recordando, el grado de apalancamiento operativo era el cambio en las utilidades antes de intereses e impuestos, producto de un cambio en mis ventas. Eso era la parte operativa. Pero como el que estamos viendo es el financiero, el tramo cambia y va el efecto que tiene en las utilidades por acción, producto de un cambio en las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Sí? El primero iba desde este punto hacia atrás y el segundo va desde la utilidad por acción hacia el centro, ¿verdad? Entonces no pierdan de vista eso, porque eso les va a ayudar cuando estén realizando el caso a identificar qué valores son los que van a requerir para aplicar cada uno de los puntos de equilibrio y grados de apalancamiento. Entonces, en términos de fórmula, podemos ver
Y el grado de apalancamiento financiero se mide así. Utilidad antes de intereses e impuestos sobre el mismo valor menos el punto de equilibrio financiero. Esa es la utilidad que tiene este dato, jóvenes. Encontrar este valor en términos de mi costo de financiamiento. Al sustituir, encontramos que el resultado final me da un valor de 1.4 veces, ¿verdad? O el equivalente a 14, perdón, 0.0% más que lo que estábamos viendo en el caso anterior. Recordarán, cuando trabajábamos el punto operativo, me cambiaba un 10% y me resultaba en un 20.8, que al final se convertía en 2.08, ¿verdad? Recordarán. En este caso, pues de una vez lo del valor así, 1.4. De acuerdo con lo estipulado, la empresa en estudio puede esperar un cambio de 1.40% en las utilidades por acción por cada cambio de $1 en las utilidades. Ese es el resultado que hemos obtenido y esta es la lectura de ese resultado. Es decir, que yo puedo esperar un cambio de 1.40 en mi utilidad por acción por un cambio de un 1% en mis utilidades, ¿verdad? Así lo leeríamos. Un cambio del 1.4 veces en la utilidad por acción por cada cambio de un 1% en mis utilidades. Y recordemos, ese cambio puede ser hacia arriba o hacia abajo. Es decir, yo puedo ganar 1.4 veces o puedo perder 1.4 veces, producto del cambio de mis utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Verdad? Que es la lectura que tenemos aquí. Entonces, ahora vamos a la parte del cálculo de la tabla que teníamos como la vez anterior. Igual, ¿verdad? Si se percatan, una matriz de doble entrada, donde tenemos en el primer apartado el rubro, que es básicamente lo que hemos trasladado del proforma, ¿verdad? Y aquí tenemos como primer apartado las ventas en unidades, partiendo de las primeras 110, ¿verdad? Que estábamos hablando. Después tenemos los otros rubros del estado de resultados. Utilidad antes de intereses e impuestos, 143. Intereses, 41.40. Utilidad antes de impuestos, 143 menos 41, 101.60. El impuesto, que es el 40% de este valor de acá, ¿verdad? 40.60. Utilidad neta, esto menos mi impuesto, 61. Y 61 entre 26.3 millones de acciones, 232, que es la utilidad por acción, ¿verdad? Esto que ustedes ven acá es la otra mitad del estado de resultados que estaba en el cuadro amarillo, que estaba unas filminas atrás, ¿sí? Entonces empezamos con el análisis para ver cómo realmente se puede reflejar este 1.4 veces del cambio que yo puedo esperar en mi utilidad por acción, producto de un cambio en mis utilidades. Iniciamos. Primero vamos, recuerden, ¿verdad? Con el incremento estimado de un 10%, perdón, estaríamos manejando que de 110 me pasa a 121. Como aquí lo que estoy midiendo es el cambio en dólares, no es relevante la diferencia entre este valor de incremento y el pronóstico, porque son unidades. Sin embargo, sí me interesa el cambio porcentual. 121 es el resultado de 1.10 por 1.1, ¿verdad? 121. Si hago la resta 121 menos 110 me da 11. Y si hago yo 11 entre 110 me da el 10%, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Vamos al segundo. Utilidad antes de intereses e impuestos. 143. Aquí tenemos la particularidad de que el dato que estamos trasladando no es multiplicándolo por el 10%, sino el resultado del caso anterior. ¿Cuál es el caso anterior? El que teníamos acá cuando visualizamos esto. ¿Recuerdan? Cuando llegábamos a hacer en el apartado del apartado operativo y llegábamos viendo que había 10%, 10%, aquí al dejar fijo los costos operativos, que hasta lo colocamos en rojo, el efecto era cero. Producto de eso, de hecho retomando una duda que se planteó en aquel momento, lo ideal es de que se respete cuando se sacan estos valores por diferencia, no estarles multiplicando por el 1.10, porque puede distorsionar el resultado. Entonces, decíamos, 297 menos 154, 143. 326 menos 154, 172. Por lo tanto, el 29.70 se trasladaba. Y al dividir 29.70 entre 143, nos daba el 20.8 que encontramos la vez anterior. ¿Sí?
Entonces, desde la perspectiva del análisis operativo, aquí concluimos, ¿verdad? Pero como recordemos que en el caso del financiero, empieza donde termine el operativo, trasladamos entonces sus datos, ¿verdad? Se trasladan hacia acá. Son exactamente los mismos que estaban en la primera parte del análisis, en el proforma, cuando mirábamos lo operativo, ¿verdad? El 20.8 que encontramos en la jornada anterior. Muy bien, entonces, ¿cuál es la variable clave en el análisis del apalancamiento financiero? Esto, los intereses. Así como dejamos fijo en el caso del apartado operativo, dejamos fijo el detalle de los costos fijos operativos, o sea, lo que tiene que ver con mi nivel actual de producción, ¿verdad? Hacemos lo mismo con el costo de financiamiento para ese nivel de producción. Entonces, en este caso, como los intereses únicamente son 41.40, lo dejo fijo y el efecto que se obtiene es cero. Aquí tendríamos que ver entonces un cambio. Tendríamos que ver un resultado diferente. Y aquí lo pueden ver. Cuando hacemos por diferencia, ¿verdad? 143 menos 41.40, 101.60. 172.70 menos 41.40, 131.30. La diferencia se mantiene. Al hacer la división 29.70 entre 101.60, me da 29.2. Eso que ustedes ven acá es el resultado de que yo he dejado fijo mi costo de financiamiento y he venido arrastrando un apalancamiento operativo de 20.8. Si este 20.8 yo lo multiplico por este 1.4, obtengo este resultado, 29.2. Aclaro, como lo dice también Beasley en su texto, porque esto está sacado de Beasley, por efectos de redondeo no da el valor exacto como tal, sino que él por fines meramente académicos lo redondea al entero más cercano, ¿verdad? Punto, que en este caso es 29.2, que como les digo es el resultado de 20.08 por 1.40, que es lo que tenemos acá. Muy bien, entonces continuamos y decimos, impuestos, 40% de 131.30, 52.50. Diferencia, ¿verdad? 52.50 menos 40.60, 11.90. 11.90 entre 40.60, 29.20. Se mantiene, ¿verdad? El salto que hubo de 20.08, perdón, de 28 a 29.2. Diferencias. 101.60 menos 40.60, 61. 131.30 menos 52.50, 78.80. 78.80 menos 61, 17.80. 17.80 entre 61, 29.20. Se mantiene el mismo comportamiento, ¿verdad? Y al final, la utilidad neta, como decíamos, ¿verdad? Que es la utilidad por acción, la obtenemos dividiendo utilidad neta entre 26.3, que es el número de acciones en circulación, millones, ¿verdad? Obviamente. Y aquí tenemos 61 entre 26.3, 232. 78.80 entre 26.3, $3. $3 menos 232, 68 centavos. Y 68 entre 232, 29.20. Quiere decir, jóvenes, que yo puedo esperar que por cada incremento de un 10%, ¿verdad? En mis ingresos por ventas, yo puedo esperar, número uno, un incremento o una caída de un 20.8% en mi ingreso operativo neto, y al mismo tiempo yo puedo esperar un incremento o una caída de 29.2% en mis utilidades por acción. ¿Cómo reflejo eso en dinero? 68 centavos, ¿verdad? Quiere decir que si la proyección de actividades y operaciones que yo he generado se cumple conforme a lo que yo proyecté en el proforma, yo puedo esperar que los accionistas reciban una utilidad por acción 68 centavos mayor que la que me arrojó el proforma en el año anterior. ¿Sí? Si yo lograra mantener esto, significa que yo podría lograr una gran sonrisa en todos los dueños de la empresa, porque por cada acción que ellos poseen, ganarían 68 centavos. Multiplique eso por 100,000, ¿ya? Estaríamos hablando de $68,000 de ganancia para un solo propietario si tuviera 100,000 acciones a su nombre. ¿Me explico? Entonces, eso es, como les digo,
la bondad del uso de esta herramienta porque me permite proyectar, o sea, me permite ser prospectivo en qué resultado puedo obtener. Imagínense, aquí teníamos esta cuestión en términos de incrementos hacia arriba, o sea, más un 10%, más un 20%. Si hiciéramos exactamente lo mismo con estos valores, pero en negativo, o sea, que en vez de 110 bajáramos el 10% y llegara de 110 a 100, ¿verdad? Y fuéramos viendo la caída que tendría, se esperaría que cada accionista pierda 68 centavos, si eso fuera lo contrario. ¿Me explico? En el mundo real, cuando se van a hacer este tipo de análisis, se le dicen al financiero, tesorero, contador o al que haga sus veces: señor, prepare la plantilla del proforma que tenemos proyectado para X año y vamos a empezar a crear escenarios, ¿ok? Él prepara en Excel su hojita, mete los datos del proforma y después, ¿qué es lo que hace? Este análisis, este cambio. Si queremos ver cuánto incrementa en un 10%, aplíquele esto por 1.10, 121 y de forma automática sale lo demás, ¿sí? Ya dándole incluso hasta los valores de los apalancamientos. Si le dicen, miren, seamos pesimistas, vámonos a lo opuesto. En vez de vender 10% más, veamos que vendemos 10% menos. Aquí entonces, en vez de un más 10, sería menos 10. Aquí sería menos 20.80 y aquí menos 29.2. ¿Qué significa? Que estaría perdiendo 68 centavos de dólar cada accionista. Llegue usted con un resultado de esa a una asamblea y me va a contar. A ver cómo le va. ¿Me explico? Entonces, por eso es que es importante dominar esta herramienta, que si se percatan no es otra cosa más que generar correctamente un proforma y vaciarlo en Excel. Punto. Y después usted empieza a hacer sus análisis, sus escenarios. ¿Ya? Una vez usted logra eso, ya tiene la expertise requerida para poder plantear análisis y decisiones a tomar en ese aspecto. ¿Verdad? Entonces, no sé si hay dudas o inquietudes hasta este punto de lo que se ha visto hasta acá en el cálculo. ¿Inquietudes, compañeros? Lick, yo tengo una consulta. Diga. En el caso del grado de apalancamiento operativo y el financiero es igual, ¿verdad? Solo aplicamos la fórmula y luego el cuadro y eso sería todo. Es correcto, porque la clave es que se les está mostrando cómo hacerlo a pie, entre comillas, porque la ventaja es que ustedes esto lo van a aplicar en Excel cuando lo estén haciendo en el caso, ¿verdad? Porque lo que necesito es que ustedes dominen la herramienta para que cuando se les pida que hagan una simulación de este tipo, ya sepan de qué manera hacerlo basándose en un proforma, ¿verdad? Excelente, así sería la situación, Magali. Y en el caso eso es lo que vamos a entregar mañana, ¿verdad? Mm, entiendo que la tarea que se les ha dejado en esta semana es para el siguiente domingo, para el 3 de diciembre. Ah, yo me había confundido, pensé que era para mañana. No, de hecho mañana nos vamos a reunir en grupos y voy a revisar el nivel de avance que tengan. Vaya, está bien, Lick. Gracias. Ok, perfecto, muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿O ha quedado claro? Por favor, me confirman para continuar. Vamos a ver, ¿Sergio? Hola, hola. Ok, Sergio y Katia tienen dudas. Ok, los escucho. Clic, mi duda es, Hola. todo lo que estaba mostrando es lo que vamos a hacer con la tarea. Es correcto. Lo que vimos la semana pasada y lo que estamos desarrollando en este momento son las dos actividades que van a realizar sobre el mismo ejercicio que les dejé. Gracias, Lick. Ok, perfecto. Muy bien. Sergio. Hola, hola.
Ok, bueno, creo que tiene algún inconveniente Sergio por ahí con el audio, pero en cuanto pueda, pues que nos plantee la inquietud sin ningún problema. Perfecto. Entonces, después de haber realizado, ¿verdad? El cálculo que tenemos acá, empecemos a interpretar. Siguiendo el ejemplo anterior, un grado de apalancamiento financiero de 1.4 significa que el beneficio o peligro que puede traer consigo en caso de presentarse cambios importantes, favorables o desfavorables, a partir del mismo nivel de utilidad. Tenga en cuenta que el grado de apalancamiento financiero también se vincula con el nivel de endeudamiento de la empresa. Lo que les decía, ¿verdad? Yo no puedo calcular grado de apalancamiento financiero si no estoy haciendo uso de deuda. Es decir, yo de rigor debo tener algún valor en mi cuenta de intereses para poder hacer un análisis de este tipo, ¿verdad? Y de hecho, se vuelve más complejo si además del valor de intereses en concepto de deuda, también tengo un valor de dividendos preferentes. Porque recuerden que la expresión, ¿verdad?, que estuvimos viendo la vez anterior, implicaba que había una variable de dividendos de acciones preferentes. Si existiera ese valor, pues hay que colocarlo y trabajarlo y calcular. Y sumar las dos cosas y ese sería nuestro punto de equilibrio financiero. Pero como en este caso no existe, solamente es el valor de los intereses. En teoría, se supone que a un mayor nivel de endeudamiento, mayor grado de apalancamiento financiero y por lo tanto una mayor utilidad por acción debido a que se va a emitir para este caso más deuda que acciones o capital propio. Es decir, recuerden que las acciones es la fuente o recurso propio que una empresa utiliza para financiarse, ¿verdad? Al vender una acción, el que la compra adquiere un derecho patrimonial, o sea, no se vuelve un acreedor que puede llegar a cobrar intereses, ¿verdad? Sobre eso, no. Se vuelve en un propietario patrimonial porque se vuelve parte de la plana de dueños del negocio. Entonces, por eso se considera que es un recurso propio, ¿verdad? La emisión de acciones. Pero en este caso nos enfocamos estrictamente en el apartado de el endeudamiento. Sí, Sergio. Ya se me escucha, licenciado. Un poquito lejos, pero sí, dime. No, le quería preguntar en este caso las acciones, cuando las empresas van a dar los dividendos, ¿tienen la posibilidad ellos de decidir si lo van a dar a los inversionistas o lo van a reinvertir? Excelente pregunta. Eso que tú mencionas es lo que todos los años en la Asamblea General de Accionistas se decide. En el pacto de constitución, por ley, según el código mercantil, se determina que los excedentes de final de año tienen dos destinos. Número uno, reinvertirse en el negocio o repartirse como dividendo. Entonces, ahí es donde entra en juego la participación de los accionistas comunes, que son los dueños del negocio. Ellos son los que deciden, señores, reinvertimos nuestras utilidades, señores, las repartimos como dividendo, o la tercera opción, señores, una parte se reinvierte y la otra se distribuye como excedente. Y Esa es una cuando, decisión que se toma en la Asamblea General de Accionistas. y cuando hay una disparidad, digamos que una parte no quiere reinvertir, sino que quieren los dividendos, ¿qué se hace? Excelente pregunta. Ahí en ese sentido, el mismo Código Mercantil determina que la posesión del mayor número de acciones vuelve a una persona dueño. Es decir, supongamos que hay 100 acciones en una empresa y una sola persona es dueña de 51 acciones. No importa si las otras acciones la tienen 150,000 personas. Si una sola persona domina el 51%, esa persona decide. Punto. Si él dice que se distribuyen, se distribuyen. Si él dice que se reinvierte, se reinvierte. ¿Dónde se vuelve compleja la cuestión? Cuando nadie tiene el 51% y surgen las famosas alianzas, ¿verdad? Yo te voy a respaldar la propuesta porque quiero que me des mis dividendos. ¿Ok? ¿Cuántas acciones tenés? 2%. ¿Cuánto tenés vos? 5. ¿Cuánto tenés vos? 20. Y así. Si entre todos juntan el 51% de acciones, lo que ese grupo decida es lo que se hace. No sé si se capta la idea, Sergio. Sí, sí, licenciado. Excelente, muy bien. ¿Otra inquietud? No, solamente. Perfecto, excelente, muy bien. Entonces, continuando, decíamos lo que estábamos hablando acá.
de que en base al mayor nivel de grado de apalancamiento financiero, se espera de que haya una mayor utilidad, partiendo de la premisa de que el comportamiento de mis operaciones va a la alza, ¿ya? Pero si yo tengo ciertos niveles de endeudamiento y mi comportamiento es inverso, o sea, va hacia abajo, yo también puedo esperar un impacto mayor de pérdida en mis utilidades por acción. En otras palabras, una empresa puede elegir su financiación a través de emitir deuda con terceros o a través de la emisión de acciones. Las deudas con terceros jóvenes son pasivos y los dueños de estas deudas son acreedores. En el caso de la emisión de acciones, estamos hablando de patrimonio y los que compran acciones se vuelven dueños. O sea, es diferente. Son dos formas totalmente distintas de operar a nivel técnico y a nivel legal. Sin embargo, es importante resaltar que toda empresa va a tener un nivel ideal de endeudamiento de acuerdo a la estructura operativa y financiera, como ya hemos visto en sesiones precedentes. De hecho, cuando estábamos revisando el análisis de ratios, en términos de lo que era la estructura de financiamiento, ustedes recordarán los famosos índices de solvencia, ¿verdad? Y ahí es donde se miraba el nivel de endeudamiento que una empresa tenía en relación de lo que está aportando el dueño y lo que ha buscado en manos de terceros. Entonces, eso nos ayuda, ¿verdad?, a tener una idea de cómo está determinada una estructura de financiamiento idónea en una empresa y cuál podría ser su estructura de financiamiento meta, ¿verdad? Porque puede que la que tenga actualmente no sea la idónea, tiene que buscarla. Entonces, ¿cuál es la que busca de manera idónea? Pues hay que calcularla, ¿verdad? Siempre va a existir un riesgo implícito y para el caso del endeudamiento existirá un nivel de riesgo el cual se puede relacionar con el grado de apalancamiento financiero. En español, imagínense que tenemos tres empresas, la empresa A, la empresa B y la empresa C. La empresa A tiene un grado de apalancamiento financiero de 1.5. La empresa B tiene un nivel de endeudamiento de 1. Y la empresa C tiene un grado de apalancamiento financiero de 3. ¿Cuál de las tres es más riesgosa? Pregunto. ¿Cuál de las tres empresas sería en la que sería más arriesgado invertir? Hola, hola. Tal vez en la empresa bélica. Ok, muy bien. Vamos a ver. Quizás para que se pueda ver mejor, vamos a tratar de apoyarnos aquí con esto. Decíamos que teníamos la empresa A, la empresa B y la empresa C. Cada una tiene un grado de apalancamiento, es decir, el nivel de uso de deuda con el que respalda sus operaciones. La primera, decíamos, tiene 1.5, ¿verdad? La segunda tiene el nivel de 1. Y la tercera tiene un nivel de 3. ¿Ya? Entonces, partiendo de ahí, aquí ya tenemos el detalle. Partiendo de ahí, basándonos en lo que dice la teoría de qué uso le damos al grado de apalancamiento financiero, pregunto, ¿cuál de las tres es más riesgosa para invertir? La segunda, creo, la que tiene nivel 1. El 1. Ok, muy bien. Gracias, Joana. ¿Alguien más? Opino igual que Joana, la segunda. Ok, 1, ¿verdad? Muy bien. Igual creo que Karen había mencionado la segunda también, ¿verdad? 1, perfecto. Pues miren, para efectos de dar una respuesta, basémonos en lo que dice este párrafo. Dice, siempre va a existir un riesgo implícito y para el caso del endeudamiento existirá un nivel de riesgo, el cual se puede relacionar con el grado de apalancamiento financiero. En español, mientras más alto el grado de apalancamiento, hay más riesgo en la inversión en esta empresa. Como recordemos que el apalancamiento opera en dos vías, ¿verdad? Multiplica mis beneficios y multiplica mis pérdidas. Entonces, de las tres, la de más alto riesgo de inversión es la tercera, porque su grado de apalancamiento financiero es 3. ¿Sí? De las tres, ¿cuál es la más O sea que segura, entre porque tiene comillas? más deuda.
Exactamente. El grado de apalancamiento financiero es 3 porque significa que esta empresa tiene más deuda que las otras dos que se han utilizado para el análisis. Es correcto. Mientras más deuda usted use, más alto es el grado de apalancamiento. Es correcto. ¿Se capta la idea, jóvenes? Sí, sí, hoy sí. Ok, excelente. Entonces, ahí queda más o menos, ¿verdad? Planteado. Lástima, como les digo, pues que no tenemos el recurso de la pizarra, ¿verdad? Para plantear algunos escenarios por ahí, pero procuramos en la medida de la discusión, pues con una que otra inquietud que surja por ahí, dar la explicación para que el resto, ¿verdad? Pueda escuchar, tal vez aclarar la duda si la tuvieran y no la plantean, o pues les quede como fuente de consulta, ¿verdad? Para cuando revisen previo a la preparación para el parcial. Excelente. Entonces, para ir dando ya por cerrado el apartado de lo que es el apalancamiento, dice la teoría, al igual que con el grado de apalancamiento operativo, cuanto más cerca esté una empresa de su punto de equilibrio financiero, su grado de apalancamiento financiero será mayor. Por lo tanto, se afirma que empresas que tienen grado de apalancamiento financiero más alto tienen un mayor riesgo financiero que aquellas con grado de apalancamiento más bajo. Lo que está aquí. Es decir, si usted quiere saber ¿qué tanta probabilidad de ganar o perder tiene usted como inversionista con una empresa? Haga este estudio. Esto. Y sobre ese resultado usted va a tener un valor. Mientras más alto ese valor, hay más riesgo. ¿Ah? Recuerden, la comparativa del apartado, riesgo, rendimiento. A mayor riesgo, yo voy a exigir mayor rendimiento. A menor riesgo, yo puedo tolerar menos riesgo. Entonces, si hago eso, ¿qué significa? Que si de estas tres empresas tengo solo estos valores de grado de apalancamiento financiero, la más riesgosa es la C. ¿Por qué es importante ver esto? La mayoría de nosotros, creería yo, diría, ok, entonces, si esta es la más riesgosa, me voy a dedicar a invertir en cualquiera de las otras dos. Está bien, es normal. Como seres humanos tendemos a generar una aversión natural al riesgo. No nos gusta el riesgo, ¿sí? Pero hay empresarios, hay inversionistas que aman andar en estas aflicciones. Les encanta estar en esta incertidumbre, ¿verdad? Entonces, no, bueno, ¿cuál es la más riesgosa? La tercera, pues metámonos ahí porque ahí vamos a exigir más rendimiento. ¿Podemos perder? Sí, pero podemos ganar también, ¿verdad? Hay inversionistas que dicen, yo lo que quiero es perder lo menos posible. Esos inversionistas se van por este tipo de empresas. Hay otros que dicen, yo quiero ganar lo más posible. Esos inversionistas se van por este tipo de empresas, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante ver a nivel de lo que la teoría nos indica y ver la utilidad que este dato nos da. ¿Sí? En resumen, mientras más alto, más riesgo y por lo tanto también más rendimiento, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, para ir concluyendo con el tema, porque eso es lo que muchas veces sucede cuando se ven algunos temas y se recalca, ¿verdad? Que esto es importante, esto es útil, debe hacerlo, se recomienda, ¿verdad? Que aplique esta herramienta, esta estrategia, etcétera, pero no se muestra el por qué, es decir, no se les enseña con evidencia por qué es útil utilizar esa herramienta, ¿verdad? Entonces, en este caso, me voy a apoyar en dos filminas, nada más dos láminas, en las que les voy a plantear cómo opera en el mundo real el uso del apalancamiento financiero, o lo que conocemos como el uso de deuda para respaldar mis operaciones. Un pequeño ejemplo nos va a indicar. Tenemos un escenario en el que una empresa quiere destinar fondos para la compra de acciones. Después de cierto tiempo, a medida que va evolucionando el precio de la acción en el mercado, llega un momento en el que dice, ok, yo las compré en fecha tal y las voy a vender en tal fecha, o sea, a futuro. Y las voy a vender porque la acción vale más. Ok, de acuerdo. Así opera el mercado especulativo de acciones y es totalmente válido. Muy bien. Pero la gran pregunta es, ¿cómo vamos a comprar esas acciones? ¿Me explico? Porque yo necesito dinero para comprarlas, ¿verdad? Ya sea que lo tenga, ya sea que lo pida prestado o que combine las dos cosas. Entonces, partiendo de ese escenario que les he planteado, están dos formas de trabajarlo. Número uno, hacer la operación sin apalancamiento financiero, en español, sin deuda, ¿verdad? Solo con recursos propios. Realizamos la operación en bolsa con la compra de un paquete de acciones de $100,000
propios. O sea, $100,000 de nuestro bolsillo como empresa son destinados para comprar las acciones, ¿sí? Al cabo de un año, esas acciones han subido de precio y vendemos todo el paquete, todo el bloque de acciones que compramos en $150,000. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad? 50,000. ¿De dónde? Perdón, de la rentabilidad obtenida, 50%. Se pregunta, ¿de dónde se obtiene esa rentabilidad? Sencillo. 150 menos 100 nos da la utilidad o beneficio que hemos percibido, que son 50. Y eso lo dividimos entre los $100,000 que gastamos en un principio, ¿sí? Al hacer esta división y el resultado que me da lo multiplico por 100, obtengo 50%, ¿verdad? Es decir, desde el punto de vista del inversionista, ha sido una transacción favorable porque gané el 50% del valor de lo que invertí en un año. Eso es viable, es rentable, por supuesto. Eso no se discute en ningún momento, ¿ya? ¿Por qué? Porque el simple hecho de que el mercado se comportó de tal manera que usted compró una acción en $100 y la vendió un año después en 150, el beneficio es para usted, ¿verdad? Simplemente por tener las acciones guardaditas, por tenerlas ahí apartaditas, ¿verdad? Viendo cómo se comportaban en el mercado y al final del año las vende, punto, ¿verdad? Ganamos entonces 50%. Ese es el escenario sin uso de deuda. Vamos con el escenario donde sí utilizamos apalancamiento, es decir, requerimos el uso de fondos de terceros para hacer la misma transacción. Vean acá. Para la compra de las acciones se han invertido 20,000 de fondos propios, es decir, de los 100,000 que se requieren, yo como empresario pongo 20. El resto, los 80,000, los consigo de un crédito bancario con una tasa de interés del 10% anual, ¿ya? Que es una tasa relativamente promedio, ¿verdad? En términos del financiamiento para grandes corporaciones. Relativamente. Puede ser un poquito más alta, un poquito más baja, pero por ahí suele andar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso, las acciones yo las compré combinando financiamiento. Por una parte, utilicé $20,000 que son míos, ¿verdad? Y 80,000 que pedí prestado. De hecho, esto tiene que ver con la famosa relación de Pareto. Si alguna vez la han escuchado, pues me entenderán. Que se refiere que el 80% de mi esfuerzo, perdón, el 20% de mi esfuerzo debe dar el 80% de mis resultados, ¿ya? Así dice la analogía de Pareto. Pero bueno, es cultura general. Entonces, definiendo que de mi bolsa se pusieron 20,000 y pedí prestado 80,000, yo logré tener los 100 que se ocupaba para comprar las acciones, ¿verdad? Y resulta que un año después, las acciones las vendo siempre por 150,000, así como en el anterior, ¿verdad? ¿Qué es lo único que me cambió? El financiamiento. ¿De dónde saqué dinero para comprar esas $100,000 en acciones? Aquí en este caso hice una combinación. Recurso propio y recurso de tercero, ¿verdad? Obviamente el recurso de tercero me tenía un costo, ¿verdad? Que es evidentemente que lo voy a pagar. Y fui igual, al final del año las logro vender en el mismo valor, 150,000. Entonces, los resultados obtenidos ahora son los siguientes. Primero, debo hacer el servicio de deuda, es decir, debo pagar mi compromiso, incluyéndole el valor de intereses, ¿verdad? Entonces, si mi deuda son 80,000 y el 10% es el costo de la deuda, 0.10 por 80, 8,000. 80 más 8, 88,000, ¿verdad? El valor de mi crédito, perdón, del préstamo que obtuve, más sus intereses. Eso se lo regreso al banco, ¿verdad? Asimismo, recojo los 20,000 que yo di de capital propio, porque la característica es que cuando yo los vendo las acciones en 150,000, yo recupero todo lo que gasté, ¿verdad? Y entiéndase que lo que gasté era la combinación de lo que yo puse y lo que pedí prestado. Entonces, hago el servicio de deuda, 88,000, y recojo los 20,000 que yo puse. Entonces, de los 150,000 que se obtuvieron por la venta, yo le resto 88,000, que es lo que pagué del préstamo más los intereses, y los 20,000 que yo puse de mi bolsa. Al hacer la resta de todas las fuentes de financiamiento, me da una ganancia neta de 42,000. Estos 42,000 debo relacionarlos no con los 100,000 que gasté, sino con los 20,000 que yo puse. Porque la característica es que mi análisis va sobre la base de qué es lo que yo he invertido y sacrificado como inversionista.
¿Por qué no consideramos el interés? Perdón, ¿por qué no consideramos el préstamo? Porque el préstamo solo fue el medio que yo utilicé en su momento para financiarme y comprar las acciones. ¿Por qué lo dejamos fuera del análisis de rentabilidad? Porque en estos 88,000 yo ya incluyo el costo de este financiamiento. O sea, incluyo los 80 que pedí más el 10% de lo que me costó. 88. Con eso completo totalmente el pago de mi deuda. No debo ni un 5 más. ¿Me explico? Por lo tanto, mi análisis de rentabilidad lo hago sobre lo que yo realmente invertí. En ese sentido, con una inversión propia de 20,000, se ha generado un beneficio neto de $42,000. Si hacemos la relación de rentabilidad a nivel porcentual, vemos que el resultado restante sería de una utilidad de $42,000 y una rentabilidad de 210%. ¿De dónde sale ese 210? 42 entre 20. 42 de beneficio neto entre la inversión que yo hice con mi dinero, ¿verdad? Recalco, el préstamo no entra en este juego porque este préstamo lleva cubierto su interés y eso se regresa al banco, punto. Solo fue una palanca, entre comillas, que utilicé para comprar los $100,000 en acciones, ¿ya? Entonces, mi análisis de rentabilidad se basa en lo que yo puse. Y al dividir 42 entre 20, 210%, que es 4 veces más que lo que obtuve aquí. ¿Me explico? Si yo hago todo con mi propio dinero, ¿cuánto gano? 50%. Trasladémoslo en dólares. Cuando leíamos las razones financieras en cuanto a la parte de rendimiento, quiere decir que por cada dólar que yo puse, yo gané 50 centavos. ¿Verdad? Es lo que me está diciendo aquí. Aquí se pone interesante el asunto. ¿Verdad? Por $20,000 que yo invertí, gané 42, lo que me deriva en una rentabilidad del 210. Trasladado a dinero, que es lo que, como les digo, lo que el inversionista quiere escuchar. Por cada dólar que usted invirtió, ganó $2.10. ¿Explico? Decirle eso a un inversionista, ya les digo, se enamora, ¿verdad? Cualquiera, de que por cada dólar que invirtió ha ganado $2.10. ¿Me explico? Esa es la razón, jóvenes, por la cual la gente, la gran mayoría de gente, a pesar de tener el dinero en su bolsa, hace uso de deuda para apalancar operaciones financieras. Y eso súmele el hecho también, no hay que dejarlo de lado, que estos $8,000 son deducibles de impuestos. Porque en el estado de resultados usted refleja esto, ¿no? Como pago por intereses. Entonces, usted se deduce esto de sus utilidades, generando una base impositiva más pequeña a la hora que le apliquen el impuesto sobre la renta. Y ahí la razón, damas y caballeros, con evidencia, porque es que la gente, la gran mayoría, le encanta utilizar deuda, a pesar de tener el dinero. ¿Dudas o inquietudes hasta acá, jóvenes? Si se fijan, 2 láminas, bastante puntual, pero creo que muy ilustrativo. ¿Alguna pregunta? Perfecto, gracias. Ok. Entonces, concluyendo, el punto de equilibrio financiero se refiere a la determinación de el ingreso que la empresa necesita para cubrir la totalidad de sus costos de financiamiento, ¿verdad? Es decir, el uso de deuda mediante el pago de intereses y así lograr producir utilidades por acción iguales a cero. El apalancamiento financiero comienza justo donde termina el operativo. O sea, eso no lo pierdan de vista, jóvenes. El rubro de utilidad antes de intereses e impuestos es clave. Ahí termina el apalancamiento operativo y ahí empieza el financiero. El análisis del punto de equilibrio financiero se aplica a la llamada sección de financiamiento del estado de resultados, que va desde las utilidades antes de impuestos hasta la utilidad para accionistas comunes. El grado de apalancamiento financiero es el cambio porcentual en la utilidad por acción resultante de un cambio porcentual determinado en las utilidades. A través de la deuda se puede incrementar la rentabilidad del capital propio. Esta es una de las grandes ventajas que tiene el apalancamiento financiero para las empresas. Sin embargo, hay que aclarar, sin embargo, si este se maneja con un criterio de inversión deficiente y la operación sale mal, puede conllevar a la insolvencia de la empresa. ¿Ya?
Recuerden que en algunos tipos de empresas, lo ideal es mantener sus niveles de endeudamiento en ciertos valores, ¿verdad? Pasarse de esos valores ya implicaría que hay más presión sobre los flujos de efectivo y por lo tanto se estaría castigando la liquidez actual y futura de un negocio. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que es el uso de deuda. Bien utilizada es fabulosa, ¿verdad? Es maravillosa para apalancar operaciones y multiplicar beneficios, pero no hacerlo de manera correcta es condenar a una empresa a la muerte, ¿verdad? Tal y como se comprobó con el ejemplo, el apalancamiento financiero, al igual que multiplica la rentabilidad, puede multiplicar las pérdidas. Es, por tanto, un acelerador de ganancias o de pérdidas y jugará a favor o en contra en función del criterio de inversión que se tenga. Por este motivo, es recomendable que el nivel de apalancamiento sea acorde al nivel de riesgo que el empresario pueda asumir. Lo que les decía, empresarios que dicen ni un centavo de deudas, todo va con capital propio, está bien, esa es una forma de trabajar. Otros que son totalmente opuestos, vea, es súper arriesgado, todo en base a deuda, aunque tenga dinero, pero todo con deuda. Está bien, hay empresarios que así operan. Y otros de tinte un poco más moderado en la asunción del riesgo y manifiestan que van a hacer combinaciones, ¿verdad? Tanto de deuda, tanto de propio, y ahí vamos, ¿verdad? Haciendo los estudios. Entonces, eso es lo que hay que tener como con precaución ahí, ¿verdad? Ok, la tabla de actividades para la presente jornada, que ya en su momento se les va a explicar con total detalle, ¿verdad? Para efectos de que no haya ninguna duda o inquietud al respecto, en términos de la actividad que tienen que hacer, materiales complementarios, ¿verdad? Que ustedes pueden revisar, siempre sobre los apalancamientos para que los puedan utilizar como fuente de consulta. Y finalmente hago por última vez la invitación para que si hubieran preguntas, pues las podemos hacer. O si todo está claro, por favor me confirman para ir finalizando la discusión del tema. ¿Preguntas o inquietudes? Ok, vamos a ver. Katia. Lick, quería saber si la grabación usted la va a dejar en la plataforma para revisarla por cualquier cosa. Sí, de hecho, debo dejarla en la plataforma y se la voy a compartir también por WhatsApp. Y de la tarea, o sea, yo tengo una duda, de la tarea que entregamos, de ahí se van a sacar algunas cosas también para los tratamientos de lo que he dejado ahorita para otra tarea. Es correcto, pero ya se lo voy a explicar. Ya se lo voy a explicar. Ahora, sobre lo que es el tema discutido, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Si no la hay, les agradecería que si no pueden con el audio, que me lo hagan a través del chat, porque debo dejar evidencia, pues, que se ha discutido el tema y que ha sido, pues, entendido. Ah, ok, perfecto, muy bien. Sergio. Entonces, licenciado, cuando, por ejemplo, un empresario o alguien que quiere emprender y quiere ir a pedir un crédito a un banco, por lo menos ya debe tener alguna cantidad para poder asumir el riesgo por si el negocio o el emprendimiento no cumple con los resultados. Es lo ideal, pero como desde el momento que tú mencionas la palabra emprendimiento, casi siempre, por lo menos la experiencia me ha indicado, que el emprendimiento se basa más en una idea, en una esperanza o en alguna experiencia y no tanto en tener el dinero, porque precisamente por eso es que se pide prestado. Generalmente los emprendimientos surgen a raíz de la necesidad, a raíz de que, bueno, veo que le funciona bien a esta persona, lo voy a hacer yo, etcétera, ¿verdad? Casi siempre, por lo menos lo que he podido percibir en mi experiencia, es de que no hay estudios previos, no hay análisis previos de qué es lo que se requiere para poder hacer, levantar un negocio. Hay gente que, pues, por la misericordia de Dios, ¿verdad? Y por que se configuran ciertos elementos por ahí en el entorno, pues les va bien y qué bueno, ¿verdad? Pero la gran mayoría, por eso es que no prospera. De hecho, en el estudio de la CONAMIPE, que cerró el 30 de noviembre, si mal no recuerdo, del 2022, mencionaba que el nivel de mortalidad de las microempresas era de un 85%. Es decir, de 100 emprendimientos, 85 cerraban en menos de un año, ¿verdad? Entonces denota que hay poca preparación, hay poco acceso al financiamiento para poder desarrollar una iniciativa de ese tipo.
Ahora, si nos vamos al escenario ideal, claro, el emprendedor debe tener una cantidad por cualquier cosa, ¿verdad? Y el resto pues tendría que valorar si lo puede adquirir mediante algún préstamo o algún financiamiento, ¿verdad? Eso sería lo ideal, ¿verdad? Lo ideal. No sé si respondo a la inquietud, Sergio. Sí, licenciado, gracias. Excelente, muy bien, perfecto. ¿Otra pregunta? No sé si hay alguna interacción en el chat, vamos a ver. Ah, Danilo menciona que todo claro, perfecto. Vamos a ver, Ronald. En lo referente a las inversiones, estas se pueden ver influenciadas por las tasas de inflación y si para invertir en acciones se debe tener en cuenta el premio y el riesgo. Por supuesto, de hecho, recordemos, todo lo que tiene que ver con una transacción financiera lleva un costo. Si es, en el caso de una inversión que tiene que ver con, por ejemplo, compra de insumos, producción, venta y todo, los precios de las materias primas son clave al momento de hacer mi análisis. Y la inflación tiene que ver con ese incremento en los precios. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, desde que surgió la guerra de Rusia y Ucrania? Todo, literalmente todo se ha encarecido. ¿Por qué? Porque las cadenas de suministro de petróleo de esos dos grandes países se han visto afectadas. ¿En qué sentido? Se ha vuelto más caro el combustible y cuando el precio del combustible sube, toda la cadena productiva se dispara. Entonces, ¿qué quiere decir? La inflación, evidentemente, debe ser tomada en cuenta en las proyecciones que se hagan. Por otro lado, si se invierte en acciones, ¿verdad? La característica es que nosotros, como inversionistas, tenemos que definir cuál es nuestro apetito de riesgo. ¿A qué nos referimos con eso? Que ese es un término muy utilizado en la banca. El apetito de riesgo se refiere a qué tanto nivel de riesgo estoy dispuesto a asumir, ¿ya? Por ejemplo, yo podría decir, yo quiero invertir en empresas, mi apetito de riesgo. Yo voy a invertir en empresas que tengan mínimo 50 años de estar funcionando, ¿ya? Eso es para mí un criterio que está dentro de mi tolerancia al riesgo. ¿Qué quiere decir? Que empresas como Ford Motor Company, empresas como Toyota, Mitsubishi, etcétera, perfectamente puedo invertir en ellas. Pero empresas como Facebook no, porque Facebook inició allá por el 2009, 2010, aunque se ha vuelto un monstruo, ¿verdad? Pero no es una empresa que cumpla ese requisito que yo como empresario me he puesto en cuanto a mi tolerancia al riesgo. Otro, si yo fuera un inversionista más de la generación X para acá, diría, no, yo no voy a invertir en ninguna empresa que se base en bienes. Yo voy a invertir en empresas que provean servicios. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi nivel de apetito de riesgo, ¿hacia dónde se dirige? A empresas que están en el ámbito, por ejemplo, transporte, comunicaciones, seguros, etcétera. ¿Ya? Ese es el apetito de riesgo. Entonces, como menciona muy bien en la duda aquí Ronald, para invertir en acciones debo tener en cuenta el premio riesgo. Claro, yo lo defino como empresario. ¿Qué riesgo voy a asumir y sobre esa base qué rendimiento voy a percibir? No sé si queda clara la inquietud, Ronald. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? Solamente Danilo retroalimentó aquí que no tenía inquietudes. Por favor, ahí los demás, si me pueden apoyar. De mi parte, todo claro, Lee. Excelente, muchas gracias, Carla. Ok, perfecto. Alba nos apoya igual diciendo todo claro, excelente. ¿Alguien más? Jocelyn igual, muy bien. Igual Danilo está haciendo vocero de Jocelyn, excelente, gracias, muy amable. Michelle igual, todo bien, excelente, perfecto, muy bien. Gracias, jóvenes, excelente. Entonces, en este momento voy a finalizar la grabación y me voy a quedar dándole los detalles de la actividad que vamos a realizar. Ok, muchas gracias, Karen.